Mirar el archivo. Hola, ok. Bueno, un segundo ya. Vamos aquí.
Muy bien. Bueno, listo. Entonces, haciendo como una especie de resumen, retomando el archivo que estaba publicado ahí, el archivo que estábamos trabajando, llegamos al tema del CPT. De hecho, de aquí para adelante los demás costos son bastante sencillos, es decir, y muchos tendremos que simularlos porque van a ser qué costos se deberían tener en cuenta eh, precisamente a la hora de construir el proceso. Y obviamente, entre más lejos es el país, o sea, entre más, entre la operación como tal. ¿Listo? Entonces, mirando acá, bueno, llegamos hasta el puerto de Barcelona y decíamos que están por un valor de 10,35 dólares y que la orden podría costar en este caso 278.000 dólares. Aquí es importante tener en cuenta varios aspectos. El primero está relacionado, digamos, en este caso, sí, vamos aquí para alejar un poco la cámara. Creo que es acá, ¿no? El zoom. Que desde ahí. Y bueno, entonces, digamos que en la vida real, por decirlo así, más allá de eso, aquí lo estamos haciendo separado para efectos de un mejor entendimiento, pero cuando una empresa, por ejemplo, opera ya toda la cadena, pues incluye todos los costos y saca el costo final. Solamente en raras ocasiones, a menos que el cliente lo decida, usted colocaría, porque aquí dice que aquí estabas teniendo una, digamos, por decirlo así, un pequeño inconveniente. En este caso en particular, es que aquí solamente estamos cotizando un solo producto. Entonces, si son varios productos, pues tengo que incluirlos. Lo que hace uno es prorratear, dependiendo de colocar como cuando ustedes hacían costos. ¿Recuerdan cuando hacían la parte de costos que para asignar el tema administrativo, la luz, etcétera, sacaba un promedio, un prorrateo? Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, a veces se agregan ciertos costos que están relacionados para este tema. Listo. Entonces, si seguimos, digamos que en este proceso de cotizar, nuestro siguiente término de negociación vendría siendo el CIP, ¿cierto? Y en el CIP diríamos que es el seguro internacional. Y en este caso, el seguro internacional nos daría nuestro CIP en el puerto de Barcelona, ¿no? Para este tema en particular. Miramos entonces aquí. Eh,
Nuestro cotizador marítimo nos habla aquí que tiene el seguro de mercancía es el 0.6% sobre el valor declarado. Entonces, en este caso, vamos a por acá, sería el seguro internacional, que en este caso sería la prima del 0.6. Y decíamos que ese seguro tiene unas características. ¿Cuáles serán estas características del seguro? Ya, Que reponga el 110. que en este caso esté valorado sobre el 10% del valor declarado de la mercancía. Aquí en específico, entonces, el valor declarado de la mercancía, aquí lo vamos a utilizar sobre el valor que está en el momento que va a salir del país, que en este caso sería nuestro costo FCA. O sea, ese sería el valor que iríamos a tener, de referencia para poder calcular nuestro costo como tal. En este caso lo vamos a hacer de esa manera. En este caso, para el tema del cálculo del seguro. Entonces, decimos que va a ser el valor de la mercancía del 10 más el 10% por el valor de la prima. Entonces sería, en este caso, el valor de mercancía por el 10% y esto multiplicado por la prima. Esto nos daría el costo del seguro internacional. Entonces aquí nos daría $1,829, de tal manera que agregando, en este caso el seguro, ¿no? Listo. De aquí en adelante, ya digamos que hicimos el ejercicio y llevamos la mercancía hasta el país de destino, ¿cierto? En este caso ya lo llevaríamos a España hasta el puerto de Barcelona, pero que parte de la habilidad que se da desde el momento que sale desde Colombia, ¿no? Y ese es, vamos, como el escenario que estamos trabajando. Entonces, en este tema, aquí viene el siguiente término de negociación, ¿no? Que sería el DAP, ¿no? Entregar. Aquí, entonces, teníamos El cálculo del seguro es por 1, para que es más el 10%, ¿no? por 1.1 Por 1.1. y por el 6%. Y por el 0.6%. Ah, 0.6% o 0.06. Por el 0,06. 0,006. 6%, sí, 0,06. Es menos del 1, ¿no? Si usted le pone 0,6 le da el 60%. Si le da 0,06 le da el 6%. Correcto. Pero es por el 6%. Es por el 0,6%. No, el 6%, imagínense. Es el 0.6% como está
y en la cotización. ¿Sí? No está aquí en este caso sobre el valor declarado como tal. ¿Listo? Bueno. Entonces, en este caso tenemos que es el costo de AP, que es en lugar convenido en país de destino. No tenemos claro en dónde va a estar, en Barcelona o en dónde se va a entregar el producto. Pues aquí nosotros estamos. Aquí tendríamos que agregar, en este caso, el transporte interno. ¿Sí? En este caso, el transporte interno. Hasta el lugar convenido en el país de destino. Como no tenemos un valor explícito, digamos, por decirlo así, no hemos, vamos a simular este costo, ¿no? Y le voy a poner en este caso $1,500. Para efectos del ejercicio, le voy a colocar este valor. En el ejercicio que van a hacer ustedes, igual les voy a entregar los datos de todo lo que tiene que ver o la información que se va a utilizar para este caso en particular, relacionado con este tema. Ahora, pues, si me preguntan de este 1,500, este 1,500 es simulado, ¿no? Lo hemos colocado para agregarlo en este caso y que al final nos da 47. Si le agregamos en este caso, tendría nuestro siguiente término de negociación, que sería el DPU. ¿Qué diferencia hay entre el DAP y el DPU? Es con descarga. Descarga el DPU. Solamente el descargue, ¿no? Entonces descargue en lugar convenido en país de destino. Aquí pueden pasar dos o sea cero. ¿Y por qué puede ser que el costo sea cero? Porque en este caso, por ejemplo, el lugar de entrega y descarga es el puerto y vaya incluido en el valor del flete. Entonces ahí no se incluiría. Pero por la tipología de la mercancía, en este caso, pues podemos agregar un valor de descargue y agreguémosle por ahí $300. O sea, ya es una, digamos, para efectos de diferenciar el valor. Pero es muy posible que en algunos de los casos porque ese sería, en este caso, el- la diferencia sobre este tema en particular. Bueno.
Vamos en DPU, nos faltaría en este caso el DP, ¿cierto? Y en el DP vamos a encontrar que serían los gastos de importación. Entonces, en los gastos de importación, para este tema, digamos, los gastos logísticos en destino, gastos logísticos de importación, los gastos en documentos y trámites de importación y los gastos en agentes para importar. Vamos a incluir los aranceles y los impuestos. Eso nos daría, en este caso, nuestro costo de DP en lugar convenio. Bueno. En el país de destino, por lo tanto, yo tendría, vamos, digamos que podemos tomar como los mismos costos, aunque hay es un poco más costoso la importación, que aquí sean $500. Vamos a colocar 500 para este caso, y en agentes, pero en 851 voy a redondear con $900. Pues voy, insisto, estos valores son, en este caso, simulados ahora bien. Como decíamos, el arancel es el impuesto que se paga por la mercancía. Vamos a suponer, como en el caso de Europa, supone que tiene 20% de arancel y impuestos del 18%. Recuerden que el arancel es, en este caso, dependiendo del tipo de producto. El arancel va a depender del producto como tal. Y en este caso, el impuesto también depende del país. Entonces, el arancel puede variar. Aquí lo importante tener en cuenta es de dónde se calcula. Entonces, los aranceles se toman como base para pagar el costo del valor de la mercancía en el puerto de destino. O sea, en este caso tomaríamos el valor CIF o CIF. Siempre la aduana va a tomar ese valor, o sea, lo que cuesta la mercancía ya disponible allá en el puerto sin haber hecho pues más cosas. Pues incluye el costo de la exportación, todo el valor hasta que se coloca ahí en puerto como pago el valor sí de la mercancía. Y es el que viene ahí. Si por ejemplo dicen, no, pero yo le vendí hasta el puerto sin transporte, entonces ellos le agregan el transporte porque en la declaración aparece el costo CIF o el costo CIP. Siempre aparece escrito en este caso como tal. Entonces, no, se toma el CIP o el CIF. Que el otro ya incluye gastos de transporte, no, entonces es el que está en puerto, hasta donde no ha pasado en la aduana. Porque acuérdense que en este caso, en el DAP, queda como en un espacio de stand-by, porque puede ser, por ejemplo, si el DAP es la entrega en el puerto o en una bodega, pues ahí se coloca la mercancía. Pero en el CEI está disponible ahí, que entran las bodegas que van disponibles para poder nacionalizar la mercancía. Es decir, por ejemplo, un DAP, mercancía que no necesite nacionalización, entonces va a una zona franca. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, yo
Voy a mandar una mercancía desde China para la Zona Franca Santander, de AP Zona Franca Santander. Entonces, la mercancía viene con tránsito aduanero con depósito Zona Franca Santander. Entonces, el costo viene todo hasta que le dan en Zona Franca Santander. Ahí no hay ningún proceso de nacionalización y la mercancía se deja ahí. Entonces, la persona que interviene, en este caso, no tiene que hacer ningún proceso porque la mercancía va a ir consignada a la Zona Franca. Ya ahí en adelante lo que él haga, si lo puede hacer. Los términos pueden variar dependiendo mucho de la función o de la operación logística, dependiendo que se da para este caso. Como hablamos de AP, es entregada en algún lugar convenido. Y en este caso, por ejemplo, en la Zona Franca no iría a hacer procesos de importación. Ahí se entrega. Bueno, entonces, aquí sería de coger el valor por el 20% y se pagarían $56,000 por concepto de arancel y los impuestos son el costo de la mercancía más lo que se pagó en arancel por el impuesto. Por eso es que se suben tanto en este caso, porque vienen así. Fíjense que pasó casi $4, es como el 30% que se da para este caso. Voy a hacer un comparativo aquí para que lo podamos ver. Entonces, vuelvo e insisto. El arancel es el valor CIP o CIF por el porcentaje y los impuestos son el valor CIF más el arancel por el porcentaje de impuestos que se haya de pagar. Si son exentos en cualquiera de los dos casos, pues no van a agregar. Puede ser que sea exento. Por eso los tratados de libre comercio de alguna manera empiezan a... Claro, el arancel lo baja y repercute de alguna manera en el costo. Claro. El impuesto es el 18%, ¿de qué valor? Usted como sí. No, eso es Y miren que aquí en los costos que nosotros tenemos acá. Una pregunta, Señor, pero ahí en los seguros, porque es el costo de la mercancía. El seguro internacional solamente cubre el trayecto, ¿no? sí, pero no se supone que solamente Si es CIP, sí. sí, lo de Pero igual, así no tenga, le prorratean un seguro. Okay. Se asume o se discute la mercancía, siempre va a asegurar. Entonces, inclusive cuando la mercancía va sin seguro, le presumen un seguro. O sea, como que le hacen un valor ajustado sobre el seguro como tal. O sea, toda la mercancía es sobre valor CIF. Igual, si en este caso le exigen a uno una carta de una prima y lo calculan sobre eso o sobre un estándar que ellos calculan que ya tienen. O sea, yo hago el presupuesto con seguro y si en el contrato no me dicen que pague un seguro, pues igual yo ya lo asumí un costo. Sí, pero pensemos lo siguiente. Usted lleva la mercancía, en este caso de AP. Igual tiene que incluir el seguro. O si lo va a EP, la cosa es que no lo obligue. Recuerde que la obligación del CIP
es que la póliza de seguro no está. Pero en el término, en el costeo, yo debo incluirlo porque es la operación de mayor riesgo, que es la que tiene. Inclusive aquí en este transporte interno, debería, por eso 1.500, porque al final deberíamos incluir también el seguro del traslado interno, que si llega a accidentar o llega a suceder. Porque si yo no he entregado la mercancía, pensemos, si yo voy entregando y se estrella la mula, llegando a la zona franca y se pierde la mercancía, y yo tenía que entregarla a la zona franca, sigue siendo mi responsabilidad. O sea, no es que no sea obligatorio, pero no me protege de mi propio riesgo. O sea, yo debería para todos esos casos tener póliza de seguro. Por lo tanto, debo cargarla. Recuerden que el transporte interno incluye cargue, flete y póliza. Usted puede decidir, pues le baja el precio o maneja pues como usted quiera. En este caso, pero igual aquí en todos estos va incluido el valor. Porque técnicamente usted lo tuvo que pagar, ¿no? Para ese caso. ¿Profe? Otra cosa que no está incluida aquí es la financiación. Y me dirían ustedes, pero ¿por qué no incluye la financiación aquí mismo? Pues una razón lógica. Piense que yo le vendo a este señor anticipado y él me paga los $400,000 previos y yo le despacho la mercancía. Por lo tanto, ahí no habría financiación. De la financiación depende de la negociación del pago. Por lo tanto, no está incluida aquí directamente en esa posición en específico. Ahora, miremos un tema de las variaciones. Por eso las operaciones siguen siendo mucho más complejas porque fíjense que entre el riesgo sin hacer costeo completo, uno si va a traer Profe, algo de China o va a traer de algún otro lado, profe, uno más o menos le agrega escucha. entre el 30 y el 40%. O sea, si el producto vale $1,000, ponerlo acá puede costar alrededor de unos 1.400, pagando impuestos y pagando todo. En claro que se puede ser un 30% más o menos lo que da en incremento. Entonces usted calcula que si su producto vale $1,000, es muy probablemente que le incremente el costo en $300 para traerlos. Entre el costo, da un 30%. Si vale $10,000, pagaría alrededor de 3,000. Si son $100,000, el costo operativo debería ser más o menos unos $30,000 que costaría traer el resto de la mercancía para poderlo, eh, digamos, trabajar acá. Entonces, esto solamente funciona en este caso. O sea, te está dando para el efecto de ejercicios, para darle ritmo y para poder darle una lógica. Está bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una versión aérea. ¿Listo? ¿Alguien que esté colgado acá? Que esté perdido. Digamos. El jueves yo les doy las instrucciones para el taller. ¿Listo? En este caso estoy esperando que me confirmen sala para poder trabajar ahí. Entonces, yo les doy las instrucciones para el taller el día jueves
¿Listo? Y ahí yo lo que hago es resolver dudas. ¿Listo? Resolver dudas frente al taller. El martes siguiente, si hay alguna duda adicional que haya, y del jueves en 8 haríamos el individual. Ahí pues estoy en el proceso de confirmar cómo hacemos para que todos estén, en este caso, sin poderlo, para que lo puedan presentar. O salgan enfermos de COVID para no venir presencial. Listo. Voy a aplicar aquí la hoja. Voy a llamar a él. En este caso. Listo. Entonces, aquí la logística, ¿cuál era? Bucaramanga, Bucaramanga, Cartagena, Cartagena, Barcelona, hasta que vamos a hacer el mismo ejercicio aéreo, de tal manera que sea Bucaramanga, acá. Vamos a llevarlo al aeropuerto Paro Negro, del aeropuerto Paro Negro al aeropuerto Dorado, del aeropuerto Dorado hasta el aeropuerto de Barcelona, y ahí sí sigue el mismo proceso. Entonces siguen a cambiar unas pequeñas cosas en este caso. Les voy a colocar en colores lo que vamos a modificar. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos no me puedo borrar. Y aquí yo voy a tener, esto lo voy a modificar. Estos costos logísticos y de exportación me van a cambiar. Y nos va a cambiar el valor del flete. Aquí no sería, entonces aquí tengo Luis, aeropuerto, Palo Negro, flete aéreo, Bucaramanga, Bogotá. Dorado. Y en este caso nos daría FCA, Bodegas Avianca, Aeropuerto, Dorado. Y sería entonces el CPT, Aeropuerto, y el CIP sería la otra información quedaría exactamente igual, ¿no? Para, Profe, ¿y el flete marítimo de Cartagena, Puerto Barcelona? Porque no entonces, lo ha cambiado. si tenemos desde la carrera. Listo.
aéreo Bogotá-Barcelona. Estas serían los ajustes y las modificaciones que habría que tener en este caso. Bueno. En este tema particular, entonces, aquí seguimos con nuestra. No, he mirado. Creo que ahora sí están escuchando, no, yo no estaba mirando acá, que no hablan. Profe, es que si No salgo estoy de con la cámara no se escucha. porque ese no me puedo mover. Ah, pues pucha, es que estoy. Un segundo. Lo hicimos al revés. Ahora sí creo. Y ahora Profe, ya no se veremos. escucha. Ahora sí. Es que lo había cambiado mal el micrófono. Ahí no está escribiendo. ¿Sí? Eso. Bueno, eso se llama, ¿cómo es? Profe, no se escucha nada. ¿Ahora sí? Sí. Va a quedar aquí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo.
Ah, es que esto no se descargó esto. Listo. Entonces, bueno, aquí, pues tenemos que, vamos a asumir que en este caso nos van a cobrar 20 centavos de dólar por kilo. Entonces, voy a mirar este factor. Voy a colocar aquí factor estiva aérea, que vendría siendo el volumen en centímetros cúbicos. El factor de conversión es 6.000. Y lo que haríamos es dividir el uno con el otro, ¿no? Entonces, aquí cogemos es 70 por 50 por, que me da 175.000. Y esto nos da 1.021 kilogramos. Aquí nos darían, en este caso, para este caso, como tal, ¿no? Pero tenemos 1.400 kilogramos, que es lo que pesa la mercancía total. Por lo tanto, el peso a tomar serían, para este caso particular. Este factor de estima marítimo no lo vamos a utilizar. En este caso, el flete tampoco. Y el seguro internacional sí lo vamos. Entonces voy a colocar aquí flete aéreo nacional. Bucaramanga, flete aéreo nacional. Kilo, que sería Bucaramanga, Bogotá. Vamos a colocarlo a punto 20 centavos de dólar. Entonces, yo aquí ya tengo el factor estiva aéreo frente al precio bruto. Fíjense que aquí tengo, en este caso, estos 21 kilogramos frente a 1.414, por lo tanto va a tomar 1.414. Entonces, aquí puedo multiplicar estos 1.414 por los 20 centavos. Daría $282 el envío de esta mercancía. Y en el caso del seguro, aquí tenemos seguro nacional terrestre, vamos a poner seguro nacional aéreo, que va a ser del punto 5. Siempre, digamos que la operación aérea es mucho menos riesgosa y por lo tanto los seguros son más baratos. O sea, las posibilidades de riesgo de un avión son limitadas, ¿no? O sea, sí, ustedes han visto que los siniestros de aviones no son tan frecuentes, ¿no? Pues no son. Y bueno, a menos que, o sea, es más factible que un avión se estrelle cuando el piloto empieza a hacer diabluras que el avión como tal. Sí, es que casi hoy todo está. Hay mayor probabilidad de estrellarse cuando el piloto lo está manejando. Bueno, entonces el flete aéreo va a ser, en este caso, el Ellsworth. Perdón, pero el seguro, ¿no? Seguro nacional aéreo. El Ellsworth por la prima. Serían $1.300. Y esto nos daría para este caso
Recuerden que aquí multiplicamos es el valor S-work por la prima, que es el 0.5%, a menos del 1. En los gastos o en los costos logísticos de exportación, en este caso, podemos sacar de acá. Tenemos, dicen, correos. Fíjense que aquí tenemos. Puedo colocar como logístico, igual donde lo asigne no hay tanto problema. Tenemos correos entre aeropuertos, gastos operativos 30,000 y que hay un reempaque de 3,000 pesos por cada caja. Entonces serían los 30,000 más los otros 30,000 más los 3,000 pesos por el número de cajas, que son 35, ¿no? Es decir, que cobramos, si abren una caja, pues están incluidos que si va a haber reempaque para el total de ellas en la parte logística, pues se va a dar en este caso. Entonces tenemos, perdón que esto me quedó mal acá. Dólares. Serían $43 por concepto de esto. Y en los documentos y trámites tenemos que son 30,000 y 50,000, todos serían 80,000. Pues es que a veces utilizamos las tablas aquí cuando se miden. Obviamente esto cuando se hace por primera vez, porque el resto de los valores, básicamente uno lo que lo va es a utilizar de diferentes maneras y por lo tanto, digamos que depende de dónde vaya a ir el costo, si es en pesos o es en dólares, como tal. Y me quedaría el flete aéreo. Para eso voy a coger aquí esta cotización. Tengo en este caso Barcelona. Tengo acá que es 1.95 después de 500. Barcelona. Hilo mayor de 500. En este caso es 1.95. Tiene un recargo FS, que es un recargo de combustible del 0.55. Entonces, fíjense que aquí esta parte, nosotros tenemos que los tarifarios pues varían de acuerdo al kilo, ¿no? Aquí tenemos que la mercancía son 1.414 kilogramos, por lo tanto, este caso está por encima de la tarifa 500 kilogramos. Entonces, cojo estos 1.400 kilos y lo multiplico por los 2,50. Es decir, que me daría $1.535. Me da 14,92 y el marítimo son 14,81. Para este caso particular,
fíjense que el costo el costo marítimo es muy similar al aéreo. Entonces, este ejercicio en específico era lo que me sucedía a mí, que básicamente lo que pasaba es que la operación aérea y la operación marítima era muy similar y la poníamos nosotros en riesgo. O sea, era demasiado costosa, sobre todo por el transporte interno. Si ustedes miran, en realidad mucho de lo que cambian el valor tiene que ver con la prima de seguro, porque al pasarla del punto 5 al punto 7, de todas maneras esa prima pues va a variar considerablemente. Entonces, siempre, pero vamos a suponer que en este caso el cliente me dice, ¿sabe qué, Juan? Yo se la compro y déjemela acá y se la dejo aéreo, pero déjemela en $14. Entonces, pues la primera alternativa sería aquí, en este caso, pasarla, claro, bajo la rentabilidad, a ver qué tal. Podría dejarla en $14, cambiando en este caso el margen. Está cambiado. Empezar a cambiar otros valores para poder ajustar el precio. Varias consideraciones aquí. Esta matriz o esta tabla sigue siendo solo de referencia. Y por eso muchas veces después que uno empieza a cotizar, empieza a tener ya prorrateos. Por ejemplo, en el caso cuando usted tiene 100 referencias. Entonces uno calcula que le agrega el 1% o el 3%, incluyendo en este caso, o el valor, o el 2%, incluyendo para trámites de exportación, que es lo que incluiría pues en los costos totales, porque al final esa sería la operación, pues para poderlo colocar. Porque su cliente, pues al final quien coloca las disposiciones de cómo va a vender, quien acepta es mi cliente. Tal es el que me coloca todas las condiciones para hacerlo. Si yo lo fuese a hacer a la inversa, pues me funciona exactamente igual, que al final, por ejemplo, yo a comprar una máquina de la China, entonces yo arranco desde donde me la pone mi cliente y ahí yo empiezo a cotizar para saber qué es lo que yo tengo, en este caso, como costo de entrada como tal. Voy a, como tuvimos algunos temas de comunicación, voy a subir el archivo para que lo tengan de referencia y lo puedan revisar. Listo, acabo de subir el archivo para que lo tengan. Entonces, el jueves yo les aviso si lo vamos a hacer la sesión presencial o combinada para tenerla. Porque recuerden que lo próximo que viene es el taller donde yo voy a resolver dudas. ¿Listo? O sea, básicamente ustedes pueden hacer todas las preguntas que consideren pertinentes para tratar de resolver el caso. El caso, pues, va a tener para cotizar todo, toda la información va a estar ahí. O sea, no necesitan acudir a diferentes fuentes, toda la información está ahí. La idea es poner en práctica esto que hemos hecho.
comentarles que esa plantilla les va a servir al 70%, o sea, no les va a servir al 100%. Les van a tener que modificarla para ajustarla al nuevo taller. Van a haber unos cambios que van a tener ustedes que jugar con eso, o utilizan una de ustedes, etcétera, como quieran. Esta es un poco ladrilluda, perdón, es un poco ladrilluda porque pues tienes una función de explicar. No es que sea muy práctica a la hora de uno construir. Lo que hace es tener la información aquí como tal. ¿Listo? Entonces yo creo que podemos hoy, cómo le ha ido con el quiz? ¿Cómo les digo? ¿Alguien ya se sacrificó por el grupo o no? Está hasta el que no los coja el 12 a medianoche. No, es hasta el 13. Sí, pero el 13 es domingo. Sí. Pero cambia el profesor. Ya no podemos. No, lo único que muestra son las notas. Exacto. Ya. Bien. No los dejé como... ¿Son qué? ¿Como 10 preguntas? ¿15? 15, 16. Ah, bueno. Si alguien sacó 5, muestra a ver. Estaban 8 intentos. Hay un 5, mire. Profe, Señor. profe, una cosita, lo que pasa es que, o sea, a mí en el horario, o sea, yo siempre he estado en el grupo 1, en este, pero me di cuenta que en el aula estoy matriculado en el H2. ¿Y en dónde ha estado enviando? ¿En el H2? Efectivamente, ayer me di cuenta porque me iba a meter al grupo de WhatsApp y me metí al grupo del H2, porque pues a mí solo me sale el link del grupo H2. Y yo Bueno, ya presenté también el quiz. sí, no, pues ahí la idea es esto, déjelo hasta acá y termínelo, porque usted aparece, no aparece matriculado en el H1. No, pero yo mire, o sea, en el horario sí estoy del grupo H1, o sea, no sé, es como un error de la plataforma La plataforma, de Moodle como tal. listo, no, no, termínelo ahí, o bueno, yo lo paso igual, lo que hago es pasar del uno al otro lado, terminemos porque nos faltan algunos, entonces como no, yo voy con todos los cursos, haciendo algunas actividades. O sea, sigo subiendo todo normal, profe, al H2. No, venga, lo dejamos aquí en el H1. Termínelo ahí en el H2 como va. No hay problema. Yo igual lo tengo en cuenta. Listo, profe. Gracias. Listo, entonces dejemos hasta aquí. Y nos vemos el próximo jueves. Mañana les aviso si trabajamos aquí en el salón o en donde trabajamos. ¿Listo? El que se escogen una pareja. Máximo 2, ¿no? 3 cerebros distorsionan la actividad, entonces si le tocó solo, pues sí, el jueves. No cojan ese porque yo cada semestre lo modifico. No es que no. No, es el que yo les entrego el jueves. Si ya lo hicieron, ese ya practicaron ahí. Creo que está el de los zapatos o el del vino. No, ya lo.
¿Quieres ser mi asesor espiritual? Ah, es que este es el de este pasado que tenía un... Sí, hay muchas cosas que se cambian ahí. Ah, Listo, entonces nos vemos el jueves. Yo les traigo el taller para trabajar, ¿vale? Que tengan buen resto de día. Sigan ahí con el quiz, para que les haya ido bien. Chao. Gracias, profe, chao. Chao.